hoy tengo la maravillosa oportunidad de entrevistar a mi esposa. Vamos a hacerle algunas preguntas para ella, que es tan observadora del alma, que siente estar hoy en este rol, que usualmente es el contrario al que yo ocupo. Ella se sienta, hace preguntas y nos ayuda a resolver la vida. Hoy vamos a preguntarle a ella. ¿Estás lista? Claro que sí. Bueno, para empezar con esto me gustaría saber, ¿hace cuánto eres profesional? Soy profesional desde mayo del 2015. Mayo del 2015, estamos hablando de 10 años de experiencia, 10 años en los que ha pasado mucha gente por este consultorio. Bueno, pero también has trabajado en otras cosas, ¿cierto? Sí, realmente el consultorio está desde mayo del 2019, es decir, ya cumplimos 6 años de servicio en el consultorio, pero unos 3, 4 años atrás yo ya hacía consultas con visitas domiciliarias. Interesante. O sea, has tenido diferentes roles dentro de tu carrera. Muchísimos, diría yo. Excelente. Entonces cuéntanos, Sabi, si pudieras encontrarte hoy con la Sabi de hace 10 años, ¿qué le dirías? La Sabi de hace 10 años estaba trabajando en una fundación que atesoro mucho. Estaba laborando allí incluso sin haberme graduado antes. Mi jefe de esta fundación me dio la oportunidad de laborar allí, entonces ya yo estaba súper feliz, entusiasmada, porque siempre había querido trabajar con niños y se me dio la oportunidad de ser la coordinadora del área psicosocial de esta fundación, entonces estaba comiéndome el mundo en ese momento. Ahora aún lo sigo haciendo, pero ese momento, la vitalidad de empezar una carrera, de experimentarse como profesional, era muy bonito. ¿Qué le diría a esa Sabi? Que siga brillando, que siga iluminando caminos y que siga escuchando con ese amor, esa empatía, esa comprensión, y que siga alimentándose para seguir orientando lo mejor posible a las personas que requieren esa orientación. Ahora voy a hacer una pregunta que tal vez suene extraña. ¿Qué es lo que te ha enseñado este consultorio acerca del dolor humano? Por aquí, por este consultorio, han pasado muchas personas. El dolor humano es algo que solamente lo puede sentir y vivir la persona que lo está viviendo. Es decir, por más empatía, por más escucha, por más comprensión, ese dolor solamente lo puede vivir la persona que lo está viviendo, valga la redundancia. Por eso es tan importante escuchar sin ningún juicio, escuchar sin querer dar ningún consejo en ese momento, sino tratar de comprender a la persona cómo se siente ese dolor, cómo se siente esa tristeza, esa rabia, ese temor, porque generalmente lo que quiere la otra persona en su ánimo de ayudar o de aportarle al alivio de ese dolor, lo que hacen la mayoría de personas es: no, mira, vamos a darte estos pañitos de agua tibia. No, pero ¿por qué te pones enojado por eso? No, pero eso son unas bobadas. No, pero en mi época, no, pero, o sea, ese dolor solamente lo puede entender, vivir y sufrir esa persona. Es entonces cuando la persona no se siente juzgada, señalada, evaluada, criticada, cuando la persona puede abrir su corazón genuinamente para poder ahora sí ser escuchado y comprendido. Siempre que llegan a consulta, lo primero que les digo es: yo no voy a darles consejos, yo no voy a decirles que está bien, que está mal, yo no voy a solucionarles la vida, pero lo que sí vamos a hacer es comprender lo que está pasando, encontrar las causas de lo que está pasando, para que ustedes mismos amplíen su percepción de la situación, porque generalmente vemos un solo lado de la moneda, y tomen las decisiones que puedan tomar. Lo que me gusta del proceso es que potencializamos a las personas. Hay procesos muy hermosos y maravillosos, y aquí me puedo alargar, pero no sé, esposo mío, ¿qué otra pregunta tienes? No, tenemos muchas preguntas, entonces los que nos escuchan hoy tengan en cuenta que nos van a escuchar más. Bueno, mi amor, te puedo decir mi amor, ¿verdad? Claro que sí. Tengo una pregunta ahí que es como curiosidad mía, pero me imagino que también de todos los que nos oyen. ¿Todas las personas podemos ser tratadas de la misma forma? Jamás. Hablamos de unos patrones de comportamiento, ¿ok? Pero podemos decir: las personas ansiosas tienden a comportarse de esta forma o tienen este patrón de comportamiento. Las personas depresivas, sí, de pronto hay, digamos, una tendencia, ¿sí? Pero no todas las personas depresivas son iguales, no todas las personas ansiosas son iguales, y todavía no me cabe sacar una plantilla o un protocolo para tratar a una persona, a dos personas con un diagnóstico de trastorno de ansiedad, porque llegan algunos con diagnóstico. No me cabe sacar un protocolo para tratarlos igual.
¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Porque cada uno de ellos tiene su propia historia y de cierta manera cada uno de ellos tiene una raíz, una causa, una percepción, una sensación muy diferente. En ese orden de ideas, por eso es tan importante quitar nuestro mapa mental, quitar nuestro esquema de pensamiento para poder escuchar a la otra persona. La escucha implica una mirada limpia, transparente, objetiva. De cierta forma, yo no puedo decir que porque el paciente tiene síntomas depresivos, entonces yo ya sé cuál va a ser la respuesta correcta que le puedo dar a esta persona para que se le quiten todos los síntomas depresivos. No puedo. Es importante aclarar algo y voy a aprovecharlo, que tampoco es perdernos en el discurso de una persona. Mira, a veces las personas con este tipo de diagnóstico ya tienen el discurso automatizado, tal vez en algunas ocasiones ni lo sienten, pero lo están expresando en forma automática. Y les pregunto, ven, espérate un momentito, pero esta persona al parecer fue muy asertiva cuando te habló. No, pero es que X, Y, Z. No, pero espérate un momentito, mira cómo te habló esta persona. Dime nuevamente si no fue asertivo. Ve, es verdad. Mi percepción sesga la mirada cuando yo ya llevo un pensamiento muy automatizado, ¿sí? Pero eso lo hacemos tranquilamente y con tiempito, de cierta forma, mirando muy objetivamente cada situación. Recuerdo mucho una consultante que llegó así rapidito, se sentó y me dijo, lo primero que me dijo fue, bueno, yo le voy a contar mi historia. Y yo le dije, no me cuentes tu historia todavía, por favor, no me la cuentes todavía, yo te voy a hacer las preguntas. Porque si tú empiezas a contar tu historia de una vez, vas a pasar por una psicóloga más, porque ya vienes con varias psicólogas. También como usuario hay que desarrollar la escucha, ¿sí? Entonces es un proceso muy activo y estoy recordando otro paciente rapidito y dijo, bueno, vamos a tener una charla muy productiva. Yo le dije, esto de charla no tiene nada, ¿sí? Es un proceso de análisis, es un proceso de introspección, es un proceso de escucha, de aprendizaje. Acabas de hablar de las raíces que tienen algunos problemas, de las cosas que de pronto no conocemos pero que vienen del pasado. Cuéntame un poquito sobre cómo has visto que la infancia sigue viva en los adultos que vienen a consulta. Nosotros tenemos un inconsciente que es bastante dominante. Nosotros no decidimos qué sentir cuando se presenta algún estímulo. Ya nuestro cerebro está programado para sentir de una determinada manera cuando se presenta un estímulo. O voy a hacer una preguntita rápidamente y es, ¿ustedes deciden llorar? ¿Ustedes deciden enojarse? ¿Ustedes deciden en su momento cuando vamos en piloto automático? ¿Ustedes deciden tener miedo? No, o sea, se apaga la luz y se activa el miedo. Tú no estás tomando la decisión de sentir miedo. Pasa alguna otra situación y empiezas a llorar. Tú no estás tomando la decisión de llorar. Entonces, es un estímulo-respuesta constante porque esto se da por supervivencia y lo que siempre se busca es salvaguardarnos. La cuestión es que hay una información que tal vez quedó registrada en nuestra infancia y en nuestra adolescencia como sinónimo de peligro y cada vez que nos encontramos una situación igual o similar, reaccionamos en esa, digamos, en esa palpitación de peligro cuando en realidad si evaluamos el contexto no está pasando nada. Pero digamos que esto es muchísimo más profundo. Hay muchísima información aquí, mucha tela por cortar. Y hablarlo en un minuto o 5 minutos no, y menos si de pronto no se pone algún ejemplo que vislumbre la situación, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para no dejarlos en ascuas, ¿sí? Me estoy acordando de una señora adulta mayor que llegó con unos síntomas de ansiedad que al parecer, según lo que me comenta su acompañante, nunca había tenido estos síntomas, cosa que realmente yo pongo un poco en duda, pero digamos que nunca había tenido estos síntomas. La señora más o menos, creo que tenía, esto fue ya hace unos 2 años tal vez, tendría unos 80 años. La señora tenía ataques de ansiedad, sobre todo cuando estaba lavando la loza de su casa. Cuando empezamos a indagar en infancia y adolescencia, encontramos que su mamá se paraba en la puerta de la cocina con una chancleta y que una vez terminaba de lavar la loza, esta niña y esta adolescente
en su momento, porque ya estábamos con una señora de 80 años, la mamá pasaba revisando que el plato quedara limpio y que quedara impecable. En caso de que no fuera así, pues ya sabemos qué consecuencia era y pues para no dejarlo así como va en el aire, era un maltrato físico en su momento con la chancleta. Entonces, en ese orden de ideas, la señora estaba pasando por una situación con su esposo, que de cierta forma, con esa situación con su esposo, se le activaron unos recuerdos que ella tenía con su mamá, debido a que el esposo tenía unos comportamientos iguales o similares, pues la señora empezó a tener, debido a que no lo expresaba, se lo reprimía, se lo guardaba para ella sola, pues no lo expresaba con sus hijos y demás, la señora empezó a tener estos ataques de ansiedad, que es como esa sensación de que no me puedo defender, de que otra vez me está pasando lo mismo, de que estoy en peligro, de que nada va a cambiar, etcétera. Y imagínate esto, discúlpenme la expresión, arrastrándose desde muy temprana edad. Entonces, aquí hago un pequeño paréntesis, hablamos mucho de la generación de cristal, hablamos mucho de que las personas de ahora no aguantan absolutamente nada, pero es que se normalizó la falta de respeto en el proceso de crianza por muchísimos años. Y en estos momentos lo que se trata es procurar de llevar un proceso lo más respetuosamente posible. Pues así poniendo un ejemplo rapidito, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos pegaran con una chancleta cuando estamos trabajando porque no hicimos bien nuestro trabajo. A ninguno de nosotros nos gustaría que nos gritaran o nos amenazaran porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿sí? Un niño que no tiene su lóbulo frontal completamente desarrollado y que apenas empieza a desarrollarse 6, 7 años y ya con algunos padres de familia diciendo, no, es que el niño me manipula, un niño de 3 años, no, es que los niños hoy vienen muy... Despiertos, vivos, ya exacto, saben muchas cosas. claramente, porque hay una información que ellos están recogiendo del contexto y pues hay una sobreestimulación y por ende el niño responde a esa estimulación, pero el niño no tiene la capacidad de discernimiento para ese entonces. En ese orden de ideas hay que cuidar muchísimo cómo nos expresamos, el juicio que hacemos, la crítica que hacemos, eh, y empezar a aplicar esto que decimos, en lugar de ver la paja en el ojo ajeno, cómo empiezo a revisar la viga en el mío. Interesante. ¿Quieres otra pregunta? Otra pregunta. Vamos con una última pregunta porque esto se alargó. Bueno, listo. Entonces esta última es interesante. Desde mi perspectiva, todas las personas cuando nos dicen, usted lo que tiene es que ir al psicólogo, usted lo que tiene es que hablar con alguien, usted lo que tiene es que expresar lo que tiene, usted lo que tiene es que sacar lo que tiene por ahí reprimido. ¿Qué papel juega el silencio en la consulta? Un papel supremamente importante. Cuando me haces esta pregunta, automáticamente me remito a todos estos pacientes que en algún momento me dicen es que yo no me acuerdo de nada, es que yo tengo mala memoria, o pacientes que les cuesta expresarse o que les da pena o tienen algún tipo de temor. Y el silencio es supremamente importante porque genera una confianza, una seguridad, una tranquilidad, ¿sí? En muchas ocasiones hay personas que se toman su tiempo para sentir, darle un nombre y poder verbalizar lo que está pasando dentro de ellos. Y si yo empiezo a hacer preguntas y más preguntas y rellenar esos silencios con preguntas porque necesito que me responda ya, no le doy espacio a la persona que sienta en su momento y pueda expresarlo genuinamente, sino que lo pongo bajo presión y esto automáticamente cierra la posibilidad de poder expresar genuinamente lo que siente y entonces es cuando se presenta esa presión vemos respuestas que no son genuinas. Bueno, voy a responderle esto a esta persona para que se quede tranquila y no me hago más preguntas, ¿sí? Y eso no me interesa realmente que la persona se muestre transparente, genuina, auténtica, coherente. Y en su momento me estoy acordando, me acuerdo de todos mis pacientes, ellos saben que yo en mi mente tengo la casita de cada uno, ¿sí? Cuando me hablan de su infancia y adolescencia, yo estoy dibujando a su mamá, a sus hermanos, a su casa, y siempre los tengo allí muy presentes. Me acuerdo de uno que me decía, a mí no me vayas a preguntar absolutamente nada de mi infancia y adolescencia porque yo no me acuerdo. Y esta persona empezó a recordar muchas cosas y decía como que, ve, y ahora se me viene a la mente esto, ahora se me viene a la mente esto. Claramente el cerebro tiene un mecanismo de defensa que es la negación y la represión, ¿sí?
también tiene ese mecanismo de defensa de evitar mirar, ponerse de frente a la situación. Entonces, en muchas ocasiones no es que no esté el recuerdo, es que no queremos recordar. Y resulta que necesitamos mirar de frente la situación, darle un cierre para sentirnos más tranquilos. Porque lo que tú me preguntabas era, antes del silencio, cuáles eran las repercusiones de esa situación que pasaba en infancia y adolescencia en la adultez. Y es que allí es donde queda todo el programa. Si tratáramos a los niños con respeto, con admiración, con amor, eso es lo que viéramos reflejados en el adulto. Un adulto respetuoso, amoroso, asertivo, de cierta forma también imponente en su momento, pero con mucha autoridad, que es muy diferente a autoritarismo. Por eso es importante cuidar la infancia y la adolescencia, por eso es importante los silencios, y nos damos cuenta luego que esas personas que guardan mucho silencio, después en consulta terminan hablando más que yo. Es darles un espacio de reflexión, de confianza, de tranquilidad para que puedan expresarse genuinamente. Ya sé que llevamos un buen rato hablando. Nos gustaría hablar mucho más. De hecho, nosotros tenemos muchas conversaciones con las que hemos aprendido los dos uno del otro y sobre todo cada uno de sí mismo. Pero viene una pregunta que voy a dejar como para hacer el cierre de este primer episodio. ¿Qué pregunta es? Si tuvieras que definir tu experiencia como psicóloga en una sola frase desde lo vivido, ¿cuál sería? Hay que escuchar sin juzgar. Hay que abrirse de cierta manera a sentir ese dolor que está reprimido, y hay que de cierta forma aceptar que sí hay la manera de vivir otra vida. O sea, si hay una vida sana, si hay una vida equilibrada, si hay una vida tranquila, sí hay posibilidad de vivir en paz. A veces las personas están como tan cerradas en su mundo de tristeza, de dolor, de sufrimiento, y no se han dado la oportunidad de experimentar lo que es el amor genuino, lo que es la felicidad, lo que es la paz interior. Y si es posible. No es algo que eso vamos a dibujar aquí, que todo el tiempo el ser humano puede estar en estas sensaciones de amor, alegría, paz. No es cierto. Nosotros tenemos un sistema límbico donde se albergan las emociones y se necesita el miedo, la tristeza, la rabia, el asco por supervivencia. Si oliéramos un alimento que tiene un mal olor y lo consumiéramos porque no sentimos asco, podríamos intoxicarnos y tal vez esto nos podría llevar a un resultado fatal. Si tal vez estuviéramos en una zona peligrosa y no sintiéramos miedo, Dios no nos permita vivir esa experiencia, pero ese miedo, ese temor, esa angustia nos ayuda a salir corriendo o a por lo menos interrogarnos si está bien o no estar en ese sitio o en ese lugar. Entonces, en ese orden de idea es aprender finalmente a gestionar el estado emocional y saber que se puede vivir una vida más en paz, más tranquila y más en calma. Para terminar y poder despedirnos de estas personas que nos acompañan en este nuevo episodio, en esta nueva reto, en esta nueva aventura, porque realmente cada cosa que hacemos es una aventura diferente. Cuéntame, ¿qué se sintió haber estado en la otra parte de la silla del consultorio? Se sintió agradable, pude sentir lo que tal vez los pacientes en su momento sienten. Y voy a agregar un pedacito chiquito, porque esto ya tiene que ver con los dos. Y es que siempre que terminaba una consulta yo decía, qué rico conocer a alguien que fuera mi pareja y que yo me sintiera cómo se sienten mis pacientes, escuchados, comprendidos. Y yo todos los días salía a mi hora, que en esos momentos era 7:30, 8 de la noche. Todos los santos días pensaba, qué rico tener a alguien que lo escuche, que lo comprenda, que lo oriente y no que lo critique, que lo juzgue o que le dé consejos que de pronto no son los más viables posibles para esa situación. Y la vida me dio este esposo maravilloso, que es una persona encantadora, una persona que escucha, que acompaña, que me consiente. Y voy a aprovechar para decirle que lo amo mucho. Espero les haya gustado esta pequeña aventura o esta pequeña travesía por la cabeza de mi esposa, cómo piensa, cómo siente, cómo vive, y que nos acompañen en próximos episodios. Muchas gracias. Nos vemos pronto.